Como cada lunes despertamos con Jesús, como cada lunes a las 10 de la mañana, y lo vamos a hacer también en julio, que esto es una de las novedades que también te traigo en el día de hoy. Y lo hacemos con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. David, buenos días, Dios te bendiga, ¿qué tal? Dios me lo bendiga, pastor, ¿cómo estamos? De maravilla, acalorados, que ya estamos aquí con días calurosos aquí en Fuerteventura. Pero bien, gracias a Dios, todo bien. Se nota cuando viene el tiempo, cuando viene el calorcito, cuando empieza a cambiar esa hora en vez de oscurecer a las 7 de la tarde, empieza a las 8, después a las 9. Sí, se nota, Se nota. Hoy estuve trabajando en una azotea, bueno, que te mandé una foto. Sí, lo vi. Estoy achicharrado, estoy ahí, pero se me secaba la boca del calor que hacía ahí. Sí, está haciendo. A mí me conviene el calor, ¿eh? Sí, me conviene. Acuérdate que yo soy instalador de aire acondicionado. Verdad, cierto. Entonces, es cierto. A cuanto más calor, más trabajo tengo. Más trabajo, verdad. Sí. Bueno, pastor, pues empecemos a ver, si le parece, para no enrollarnos más, que después dice que nos liamos hablando cosas que no corresponden al programa. Último culto, por favor, domingo 11 de mañana en Puerto Rosario, 6 de la tarde en Morrojable, por favor. Perfecto. Pues bueno, ahí estuvimos compartiendo la palabra, una palabra muy bonita. Una palabra que creo que también era de gran necesidad por parte de todos, la necesitábamos escuchar todos, yo el primero, y ya no solamente escucharla, sino llevarla a la práctica, porque al final la Biblia nos llama a que no tenemos que ser simplemente oidores, sino que sobre todas las cosas tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. De nada nos sirve conocer lo que dice la Biblia si ese conocimiento no nos lleva a llevarlo a la práctica. Basábamos el mensaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, cuando dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este es un mensaje que el apóstol Juan está lanzando sobre Jesús y nos está informando de cómo Jesús vino y los suyos no le recibieron. Y antes de meterme en materia, quise explicarles tanto a la iglesia de Puerto como a la iglesia de Morrojable. Tuvimos estos domingos bastante gente nueva, entonces aproveché para intentar explicar el Evangelio, no solamente presentarlo, el Evangelio son las buenas noticias, no solamente hablar de Jesús, sino también explicar, oye, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús ha tenido que venir aquí a la tierra, hacerse hombre y tener que morir en una cruz? Porque hay mucha gente, David, que te sorprendería saber que no conocen los motivos, no conocen la razón. Quizá como ya es parte de nuestra historia, alguien nos lo contó desde que somos pequeñitos, que Jesús vino, que Jesús nació de una virgen, que Jesús siendo Dios se encarnó, tomó forma de siervo y murió en una cruz. Para nosotros es normal, pero si tú le haces la siguiente pregunta a la gente, le dices, bueno, ¿y por qué tuvo que ocurrir eso? Hay gente que quizá no te sabe dar una respuesta. Sí, fue por amor, vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué Jesús, dice la Biblia, se tuvo que despojar a sí mismo? Ahí está hablando que se despojó de su divinidad, de su gloria divina, de, por así decirlo, de esos beneficios celestiales que él tenía estando en el cielo, en el trono, o sentado a la diestra de Dios Padre. Se tuvo que humanizar. ¿Por qué se tuvo que humanizar? Pero no solamente humanizar. La Biblia dice que tomó forma de siervo, porque tú dices, bueno, me humanicé, pero me humanicé en una persona pudiente, en una persona que voy a disfrutar de la vida, en una persona que no voy a tener problemas. Pues bueno, pues todavía lo puedo llegar a entender. Pero Pablo nos enseña que él se despojó a sí mismo y se humanizó tomando forma de siervo. Tomó forma de hombre y forma de siervo. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tuvo que ir a la cruz? Y yo le hacía esta pregunta a todos los que escuchaban el mensaje. ¿No es que Dios es todopoderoso? ¿No hemos enseñado por activa, por pasiva? ¿No hemos predicado de que Dios es el Shaddai, el todopoderoso, que tiene todo el poder? Y entonces, ¿por qué no obró de otra manera? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre y encima de hombre siervo y tuvo que morir en una cruz? Bueno, dejando claro, tuvimos que asentar una base bastante firme, que es que Jesús es Dios. Jesús no es simplemente un profeta, como otras religiones creen y dicen. No es simplemente como el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Partiendo de esa base, tenemos que entender que aunque Jesús se hizo hombre, aunque Jesús tomó forma de siervo, forma de hombre, Él seguía siendo Dios. Y entendiendo esto, podemos llegar a entender el por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. La Biblia dice, en la carta que Pablo le escribe a los romanos, que el pecado entró al mundo por un solo hombre, que es Adán. ¿Recuerdas que creo que en otra entrevista, la anterior o la más anterior, hablamos de esto, de cómo el pecado entró al mundo por un hombre que se llama Adán? Y por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, es un hombre quien tiene que arreglar este asunto.
Es un hombre quien tiene que arreglar lo que ha estropeado el hombre. Te pongo un ejemplo quizá absurdo, pero para que lo podamos entender mejor. Si tu hijo, que está en edad escolar ahora mismo, tus 2 hijos, ¿verdad? 14 y 9 años casi. Pues, si tu hijo suspende un examen y te dicen, bueno, tienes que venir en septiembre para... Yo no sé si se sigue haciendo la recuperación de septiembre, ¿sí? Tiene que venir a septiembre para recuperar porque si no tiene que repetir curso. Y tú le dices a tu hijo, oye, pero vamos a ver, pero si es un examen absurdo, un examen ridículo, un examen sencillo, yo tengo esa capacidad de aprobarlo. Sí, pero es que tú como padre no puedes ir. Tiene que hacer el examen quien lo suspendió, que es el hijo. Tú podrías decir, bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer yo, que es mi hijo y yo lo quiero hacer? No. ¿Quién suspendió? Tu hijo. El hijo es quien lo tiene que arreglar. Entonces, ¿quién estropeó? ¿Quién la embarró, podríamos decir? ¿El hombre en el huerto? Pues tiene que ser un hombre quien arregle esto. Por eso Jesús, siendo Dios, se encarnó para ser uno de nosotros. Por eso Pablo llama a Jesús como el postrer Adán. Está el primer Adán, que es ese hombre creado por Dios que mete la pata en el huerto, que es desechado de la gloria de Dios, y luego está el postrer Adán que lo arregla todo, curiosamente también en un huerto, ya no en el huerto del Edén, sino en el huerto de Getsemaní. El hombre lo estropeó todo en el huerto del Edén y el hombre, que es Dios, lo arregla todo en el huerto de Getsemaní. Ese es uno de los motivos por el cual Jesús tuvo que venir aquí y luego, bueno, ya explicar el por qué tuvo que morir en una cruz, ya se nos iría, te garantizo. No, lo puedes explicar un poco si quieres. Todo el programa. De verdad. Te lo explico un poco por arriba. Sí, porque es muy interesante, de verdad. Exacto. Cuando Adán y Eva pecan, son destituidos de la gloria de Dios, tienen que ser sacados del Edén, del paraíso, se establece que la paga del pecado es la muerte. Toda persona que peque tiene que morir. Creo que es en el libro de Ezequiel cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué sucede? Que Dios sabe cómo somos nosotros, que nuestra tendencia siempre es hacia el pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza porque descendemos de ese primer hombre, de ese primer Adán que pecó, y en nuestra carne no mora el bien, dice Pablo, sino que mora el mal. Por lo tanto, estamos presos al pecado. Y entonces, como estamos presos al pecado y vamos a pecar, Dios tiene en su misericordia, Dios crea un sistema de redención. Porque si la paga del pecado es la muerte, el ser humano va a durar un telediario, porque se va a extinguir. Entonces, Dios crea un sistema que es el sacrificio de animales. De tal manera que si tú pecas, en la misericordia de Dios puedes presentar, pues depende también de tu economía, eso en el Antiguo Testamento depende de la economía, podías presentar un cordero, si eras una familia muy pobre, pues quizá hasta una paloma, o sea, con el cordero, la sangre del cordero, que era degollado ese cordero en el altar, esa sangre simbolizaba tu perdón de los pecados. Así, algo tiene que morir cuando pecas, ¿verdad? Algo tiene que morir. Entonces Dios en su misericordia permite que muera un animal. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir y dice, ese es el Cordero de Dios. Esa es la ofrenda que Dios está trayendo a la humanidad para perdón de los pecados. No perdón de los pecados de Él no ha pecado, Él es justo, Él es santo, santo, santo. Es para nuestro perdón de los pecados. Por eso Jesús tiene que morir en una cruz como el Cordero y derramar su sangre por amor a todos nosotros. ¿Qué sucede? Que dice la Biblia que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino, se encarnó, elabora todo este plan, escoge a María, en aquel entonces virgen, escoge a José, escoge el pueblo, escoge absolutamente todo, cantidad de profecías dadas desde el Antiguo Testamento, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, tenía que ser en Belén de Judea, tenía que ser de la tribu de Judá, tenía un montón de características únicas que se tenían que dar en el Mesías. Jesús cumple todas esas características, prepara el camino, viene, y los suyos no le recibieron. ¿Qué te parece? Qué triste. Qué triste, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando la Biblia dice a lo suyo vino, esto significa literalmente a lo que le pertenece. Jesús vino a su casa, a su dominio. Jesús cuando vino a Israel no vino como un intruso, no vino como bueno, no, Él viene a lo suyo, de la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud. Él viene a su casa, a lo que es suyo. Y cuando viene aquí dice que no le recibieron. Mira, la historia de Israel, creo que también hace meses te hablé de esto, eso lo hablé, bueno, no recuerdo si fue aquí o en uno de los cultos, pero te intenté resumir cómo es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Para todos aquellos que no se han leído el Antiguo Testamento, se los voy a resumir en un minuto. El Antiguo Testamento trata de lo siguiente: Dios bendice a Israel. Israel se acomoda a esa bendición y ese acomodamiento hace que se aparte de Dios, ¿verdad? Y casi siempre suele ser por rebeldía o por idolatría. Ellos pecan, lógicamente las consecuencias del pecado no tardan en venir, se ven
se ven en tierra, se ven en el pozo más profundo. Ahí se acuerdan que tienen un Dios, claman a Dios y Dios en su misericordia los levanta y los bendice. Y ese es el ciclo de Israel. Cuando están bendecidos, se olvidan de la bendición, se acomodan a la bendición, pecan. Y ese bucle, esa rueda, es la historia del Antiguo Testamento repetida decenas y decenas de veces. Cómo Dios bendice, cómo ellos se apartan, cómo ellos claman, cómo Dios restaura. Y siempre, siempre lo mismo. Y Dios intenta estirar un poco más la misericordia y envía a su propio Hijo de tal manera. Dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envía a su Hijo extendiendo la misericordia al pueblo de Israel, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es tristísimo este versículo, de verdad. ¿Y por qué crees que no le recibieron? ¿Qué motivo darías? Ya empiezo yo con las preguntas. No, ya lo estoy viendo ya. ¿Cuál crees tú que son los motivos por los cuales su pueblo no le recibió? Bueno, ahí puede quizás caer muchas, ¿no? Porque como habían tantos falsos profetas, ¿no? A lo mejor una de ellas puede ser que no lo quisieran creer, ¿no? Creo yo, digo, no sé. Que no creían el mensaje, no creían en la palabra, en lo que él decía, no se fiaban de él, pero también es complicado porque, es decir, también demostraba que hacía ver al ciego o oír al sordo, es decir, no sé. Exacto, no van por ahí, no van por ahí los tiros, porque como tú bien dices, él no solamente hablaba, sino que demostraba. Exactamente. Primero hacía, luego decía. No le recibieron porque no tenía el aspecto que ellos esperaban que iba a tener el Mesías. ¿Qué creían? ¿Que iba a ser un rey, un todopoderoso? Literalmente, iba a ser un rey. Pero es que en el Antiguo Testamento hay varias profecías que hablan del Mesías como un príncipe. Hay un famoso versículo, Isaías capítulo 9, versículo 6, que siempre lo solemos leer en las Navidades, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro. Hablando del Mesías. Y termina el versículo diciendo que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, entre otras cosas, presenta al Mesías como un príncipe. Va a haber un principado sobre su hombro, va a haber un principado sobre su vida. Pero es que Jeremías todavía va más allá cuando habla del Mesías en el capítulo 23, versículo 5, y habla del Mesías como un rey. Va a venir a reinar. Entonces el pueblo judío tenía la imagen, la visión del Mesías de un príncipe y de un rey, con un principado y un reinado. Y entonces su mente humana les hizo creer que cuando apareciese ese Mesías que era príncipe y rey, se iba a colocar en el trono de Herodes, iba a destronar al falso rey Herodes y él se iba a poner, porque es un rey, y encima iba a quitar del medio al imperio romano, iba a quitar a César Augusto, iba a quitar al César de Roma y se iba a poner él, porque las profecías hablaban de un príncipe y de un rey, y efectivamente Jesús es rey y no cualquiera. La Biblia dice que Jesús es rey de reyes. De reyes, exactamente. Señor de señores. Señor de señores. Él está por encima de Herodes, él está por encima de cualquier rey. Él es rey de reyes, pero también Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Y él se lo dijo a su gente, oye, mi reino no es de este mundo. Y como mi reino no es de este mundo, no tienen por qué adaptar las leyes de los reinos naturales, las leyes de los reinos de aquí a mi reino. No, olvídense, así no es. Aquí en el mundo el grande es el que gobierna, pero no, en mi reino no es así. ¿Quieres ser grande? Tienes que servir. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el esclavo de todos, dice la Biblia. Porque el reino de Jesús no es un reino de esta tierra. Entonces los judíos tenían un pensamiento de cómo iba a ser el Mesías, y de repente se presenta este hombre, este Dios hecho hombre, y no encajaba con su pensamiento. No encajaba con su pensamiento, por eso lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo rechazaron. No, tú no eres lo que yo esperaba. Tú no eres lo que yo esperaba. Ah, bueno, pero es que las expectativas tuyas son tuyas, o sea, a ver si me entiendes. Y entonces sucede que rechazan a Jesús, a tal grado que se lo dan a los romanos para que lo crucifiquen. Sí. Uno tiene que tener mucho cuidado en las expectativas que se hace de Dios. Porque a veces nosotros nos hacemos a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la Biblia deja claro desde el primer capítulo, en Génesis 1, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros no somos quien para hacer a Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza y a nuestra manera. Ah, es que yo creo de Dios esto. Bueno, es que lo que tú creas de Dios, con todo mi respeto, no tiene validez ninguna. Aquí hay que afianzarse en lo que dice la palabra de Dios. Cómo la Biblia describe a Dios. De qué manera describe a Jesús la Biblia. Si tú te has imaginado a otro Jesús, por ejemplo,
Te voy a poner un ejemplo absurdo pero práctico. ¿Cómo se nos presenta Jesús en las procesiones, en la tele? ¿Verdad? Un tipo rubio. Cuando tú veas un judío rubio, me avisa. Un tipo rubio, con el pelo largo, de ojos azules. ¿Ojos azules en Israel? ¿De verdad? ¿Rubio con ojos azules? No, eso es americano o será inglés, pero judío te garantizo que no. Un cuerpito que tenía ese Jesús que lo crucifican, ¿verdad? Esas procesiones que tiene hasta abdominales marcados. La Biblia dice en Isaías que Jesús no era atractivo. No había hermosura en él, dice la Biblia. No había atractivo en él. Porque su atractivo, su hermosura era interna, no externa. Creo que me viene a la mente que hace semanas o meses atrás hablamos no sé si de este tema o de algo parecido, que incluso pusimos una foto de cómo National Geographic cree, y la inteligencia artificial cree cómo realmente es Jesús. Y es un Jesús totalmente diferente. Nadie sabe cómo era Jesús. En aquella época no había fotografías, no había lienzos, no había, no se le pintó. Entonces no es esa imagen. Si hoy se apareciese Jesús, muchos de los que están aquí lo rechazarían porque no tiene la imagen que uno pensaría. Entonces nosotros no nos podemos hacer a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Te acuerdas también que te hablé hace tiempo de dos discípulos que cuando Jesús muere y las cosas se ponen difíciles en Jerusalén, ellos huyen a una aldea que se llama Emaús? Sí. Ellos están caminando hacia Emaús diciendo, vaya hombre, al final este hombre no resucitó, parece que no era el verdadero Mesías, y Jesús se le aparece y empieza a caminar con ellos. Ellos no sabían que era el Cristo resucitado, y empieza a caminar y les dice algo muy interesante. Hay un versículo muy interesante en Lucas capítulo 24, versículo 21, porque ellos le dicen a Jesús que se están yendo hacia Emaús, que están abandonando Jerusalén, porque ellos esperaban que el Mesías hiciera esto o aquello. Ellos esperaban que Jesús hiciera una cosa y como no la hizo, se fueron. Y hay mucha gente que está esperando que Dios haga algo y como no lo hace, pues se desilusionan, se apartan, se van de la iglesia, no vuelven más. Pero es que, señores, vamos a ver que Dios no es un títere para hacer lo que nosotros queramos, que somos nosotros los que tenemos que cumplir con su voluntad. Y qué triste que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una palabra dada hace 2000 años atrás del pueblo judío, pero hoy creo, y no me estoy equivocando, que Jesús sigue recibiendo el mismo rechazo. Jesús sigue viniendo, quiere seguir manifestándose a cada uno de nosotros, pero hay muchas personas que lo siguen rechazando porque no cumple sus expectativas. Y el Señor, como le decía a la iglesia, no ha venido aquí para cumplir nuestras expectativas. Jesús dejó claro, yo he venido aquí para obedecer la voluntad de mi Padre. Amén. A lo mío vine, y aunque los míos no me reciban, yo he venido a lo mío. Yo he venido a presentarme en sacrificio vivo. Yo he venido a ir a una cruz. Me da lo mismo quién me haga caso, quién me siga, quién me obedezca, porque yo he venido a lo mío. Y ahí me centré un poquito en la predicación. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro. Hablé un poco de Juan el Bautista, cómo él estaba enfocado en lo suyo. Desde antes de nacer, un ángel le dijo a su padre Zacarías que iba a tener un hijo, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer. Y así Juan se enfocó en lo suyo. Hablábamos del apóstol Pablo también. Dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo estaba enfocado en lo suyo. Y hay algo que Dios tiene para nosotros, hay algo que es lo nuestro, que nosotros tenemos que hacer. Porque a veces, por desgracia, nosotros nos enredamos, como dice la Biblia, creo que fue Pablo a Timoteo cuando le dijo, ninguno que milita en el ejército de Dios se tiene que enredar en los negocios de esta vida. Y a veces estamos enredados en cosas a las que no estamos llamados, David. Perdemos el tiempo en cosas que quizá no son pecado, pero que no nos están llevando a la voluntad de Dios. Y eso hace que rechacemos a Jesús. Entonces nosotros tenemos que... y algo muy interesante, ya para pasar a las preguntas o lo que sea, no extenderme mucho porque la otra vez no hubo tiempo ni una pregunta. No, pero está muy interesante. Algo muy interesante es que quien rechazó a Jesús no fueron ateos. No fueron incrédulos. El rechazo a Jesús vino por creyentes, por los religiosos. Por los suyos. Por los suyos, exactamente. Que eran personas que leían, devoraban literalmente la palabra de Dios a diario. Oraban horas y horas y horas. Y esto yo le decía a la gente, entiende que a Jesús no se le rechaza con la incredulidad. A Jesús no lo rechazan los ateos, los inconversos, los que no creen. A Jesús lo rechazan los que creen. ¿Por qué? Porque tú puedes creer en Dios, pero llevas una vida de desorden y eso hace que lo rechazas. ¿Qué es lo que le estaba pasando a los fariseos, a los religiosos? Y Jesús les tuvo que decir, mira, ¿sabes qué? Tú de labios me honras,
Siempre te tengo siempre me tienes en tu boca hablando bonito, exaltándome, pero tu corazón está bien lejos de mí. Y eso yo no lo quiero. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces a veces rechazamos a Jesús creyendo que estamos en el medio de su voluntad. Los judíos creían que estaban en el medio de la voluntad de Dios y viene ese Mesías por el cual llevaban milenios clamando. No solamente no lo reconocen, sino que lo rechazan y lo envían a la cruz. Fíjate tú qué tremendo, ¿verdad? Tremendo, la verdad que sí. Y no, está muy interesante, llevamos 20 minutos, pero muy interesante. Pastor, yo antes de hablar de las preguntas y demás, ha habido un especial en el Centro Evangélico Villanueva, en el canal, hablando de Israel, de Palestina, Gaza. A mí sí me gustaría hablar un poquito acerca de ello aquí en este programa, ¿no? Porque claro, vemos muchos políticos que defienden a Gaza, que atacan a Israel. Yo no entiendo, yo con la violencia, yo condeno cualquier acto, ya sea de Israel, de Gaza, de cualquier sea, pero evidentemente lo que no creo yo no se debe hacer es apoyar a uno y criminalizar a otro, cuando tanto uno como otro pues están haciendo, o se ve por lo menos desde aquí, las cosas mal. Exactamente. Yo creo que nadie en su sano juicio puede estar a favor de una guerra, sea de tu país, sea de tus sentimientos. Lo que está mal, está mal. Eso hay que aclararlo. Lo que está mal, está mal. Y lo que no se puede defender, no hay que defenderlo. Pero lo que tampoco se puede hacer es criminalizar a Israel o intentar demonizar a Israel de la manera que se está haciendo. Que bueno, que esto al final es lo que se ha hecho toda la historia de la humanidad, siempre echarle la culpa a los judíos, siempre los judíos tienen la culpa, siempre los judíos son los malos y ahora pues bueno, pues no es para menos, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante en esto, David, y es que la gran mayoría, no te sabría decir un porcentaje porque decirte algo sería inventarlo, pero me atrevería a decir que un 90 y un 95% de las personas que hablan, que juzgan, que dicen que si Israel, que si esto, no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Simplemente son loros que están repitiendo lo que alguien les ha dicho. O las noticias que ponemos, ellos han escuchado, ¿cómo se dice? Han escuchado... oír y no saben la campana dónde viene. Han escuchado campana y no saben dónde. Y ahora ¿con qué hay que alinearse? ¿Con Gaza? Pues todos a favor de Gaza. Y yo el otro día le decía, por ejemplo, a la gente de la iglesia, hay aquí algunos hablando que sí de Israel y no saben ni colocar la chincheta en el mapa donde está Israel. No tienen ni idea de dónde está. Y cuando te hablan de la Franja de Gaza no tienen ni idea de lo que es. Entonces la gente habla Palestina libre. Bueno, ¿Palestina libre de qué? ¿De quién? Porque la gente habla sin tener conocimiento de causa. Porque si tú te sientas con un tipo con todos mis respetos, con un hombre, con una mujer, que te argumenta, bueno, pues ya está. Pues podemos entrar en un diálogo. Pero es que la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. La gente no tiene ni idea del porqué de esta guerra. ¿Alguien se ha preguntado por qué Israel está en guerra contra Gaza? ¿Alguien en su sano juicio sabe de dónde ha surgido esta guerra? Bueno, podríamos decir una cosa. Israel no ha comenzado ninguna guerra. Israel, todas las guerras donde se ha visto involucrada, siempre ha sido en defensa. ¿Por qué no se ataca a Gaza? O no a Gaza, porque tampoco podemos criminalizar a Gaza, porque ahí hay población que evidentemente me imagino que será especial, espectacular, buena gente. Eso yo no lo pongo en duda. Sí. Yo no puedo decir ni que sean buenos ni que sean malos, primero porque no los conozco. O sea, decir Gaza o los gazatís creo que sería un error. Hablemos con propiedad del grupo terrorista Hamas, que son los que han iniciado todo esto. Porque la gente ahora criminaliza a Israel. Pero bueno, ¿y por qué ha comenzado todo esto? ¿Por qué no tiramos de la cuerda a ver hasta dónde nos lleva esta cuerda? ¿Por qué no nos vamos más de 600 días atrás? Y nos enfocamos en un día, en el fatídico 6 de octubre, 7 de octubre, allí en Israel, donde este grupo terrorista llamado Hamas entró a Israel y mataron a 1.200 judíos. Y no te voy a decir de la manera en que lo mataron, porque si no, esta entrevista no la puedes subir al aire. Te la bloquean en todas las redes, tanto en Facebook, en YouTube, en todo, te la van a bloquear absolutamente si yo te digo cómo fueron esos asesinatos. Pero piensa en lo más atroz, multiplícalo por 100. Así fue como se mataron a más de 1.200 judíos en un solo día. No solamente se llevó a cabo ese derramamiento de sangre, porque hoy en día, no es que los niños de Gaza, por supuesto que sí, por supuesto que eso te quebranta el corazón. Pero y más cuando corte, Pastor, un segundo solo, se puede asimilar como el Día de los Cristales Rotos en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó todo ello ahí, en ese momento en el que los nazis invaden Polonia y empieza todo. ¿Se puede asimilar algo así? Se puede asimilar si hacemos una lectura espiritual, porque al final lo que el mundo quiere no es demonizar a Israel. Lo que jamás quiere no es entrar en guerra con Israel, no es matar 1.200 judíos. Lo que quiere el mundo es eliminar a Israel del mapa.
Eso es lo que se quiere. Llámese en la Segunda Guerra Mundial, llámese a través de Egipto, de Babilonia, de los asirios, ahora le ha tocado a Hamás. Lo que el mundo quiere, y en el mundo espiritual lo que se pretende, en las tinieblas lo que se quiere es eliminar a Dios. Eliminar a Dios, no ha dicho ningún disparate. Lo que se quiere es eliminar al pueblo de Dios, pensando que así Dios va a ser eliminado también. Y lo que no se da cuenta es que ¿quién va a poder pelear contra Dios? Eso es una pregunta muy interesante. ¿Quién va a poder pelear contra Dios? Hubo uno, si no recuerdo mal, se llamaba Gamaliel, perdón, porque como tenía ahora la mente lo de Israel, ahora tengo que resetear un poco la mente, creo que se llamaba Gamaliel, creo que no me estoy equivocando. Cuando arrestaron a Pedro y a Juan, los religiosos decían, no, porque hay que encarcelarlos, no, hay que matarlos, hay que eliminarlos. Y entonces uno intercede por ellos, uno siendo judío, intercede por Pedro y por Juan y dice, oye, vamos a ver una cosa, ¿y si estos hombres están hablando en nombre de Dios? Yo no haría nada, dice él. No vaya a ser que nos hallemos luchando contra Dios. Tú imagínate. ¿Tú piensas que estás luchando contra un país, contra un ejército, contra una raza, contra una cultura? Cuidadito, hermano, no vaya a ser que con quien te estés peleando es contra Dios y es contra el pueblo de Dios. ¿Recuerdas cuando Pablo, antes de ser cristiano, ya te he dicho que era un perseguidor de la iglesia? Sí. Él no tenía nada contra Jesús, él lo tenía contra la iglesia y los asolaba, algunos incluso mataba y los perseguía y los encarcelaba a las personas. Pero cuando Jesús se le aparece camino a Damasco, le hace esta pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le podría haber dicho, bueno, porque yo a ti, lo primero que te tengo que aclarar, Señor, es que yo a ti no te he perseguido a tu pueblo, a tu gente. Ahora parece que nos empezamos a entender. ¿Por qué me persigues? No vaya a ser que persiguiendo al pueblo de Dios, no vaya a ser que persiguiendo al escogido de Dios, al país de Dios, estemos persiguiendo a Dios o estemos intentando luchar contra Dios. Entonces, hay que tener sensatez cuando se habla de esto. Si tiramos de la cuerda, nos vamos a ir hasta ese 7 de octubre, donde no solamente 1.200 judíos fueron asesinados de la peor manera, sino que otros tantos, otros cientos fueron secuestrados, fueron llevados cautivos, ¿verdad? Y los han metido en esos túneles, donde a muchos mataron, donde a otros han soltado por la presión, porque toda esta guerra es con el fin de que suelten a los rehenes. David, yo te digo una cosa, si tú entras en mi casa y te llevas a mi hija de rehén, yo no paro hasta salvarla. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para rescatar a mi hija. Y si no lo hiciera, sería un mal padre. Si yo dejo que un sinvergüenza entre en mi casa, se lleve a mi hija y le haga barbaridades y yo no hago nada, ¿cómo me acuesto yo ese día? Israel lo que está haciendo es defender a los suyos. Es intentar rescatar a sus hijos. Y se ha dicho bien claro, entreguen. Y Israel está dispuesto a entregar. Es que no te puedes ni imaginar lo que está dispuesto a entregar Israel. Perdería cantidad con tal de salvar esas vidas que tienen ahí. No, es que esta masacre que se está llevando a cabo, entrega lo que es mío, entrega a esas personas inocentes. Tú que tanto hablas de civiles, que tanto hablas de no, las injusticias, entrega a los civiles que tú tienes encarcelados, a saber si están vivos, ese es otro asunto, a saber si están vivos, entrégalos y todo esto se acaba, no hay ningún problema. Tiene mejor prensa, o da la sensación de que tiene mejor prensa Gaza que Israel, ¿no? Bueno, hay intereses de por medio. Vuelvo y repito. La Biblia dice que este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Aquí ya tendríamos que hablar en términos espirituales. Este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Está siendo gobernado por Satanás. Y vuelvo y repito, lo que el enemigo quiere, lo que el diablo quiere, lo que Satanás quiere es eliminar todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué ahora mismo se apoya más a un grupo terrorista como Hamás? Si no recuerdo mal, y no voy a decir un disparate, el grupo terrorista Hamás, hace tiempo atrás, le dio las gracias a Pedro Sánchez por un comunicado que hizo. El grupo terrorista Hamás, independientemente de lo que haya hecho, vamos a dejar las creencias a un lado. Y tú te enorgulleces de que un grupo terrorista te felicite, te dé las gracias. Entonces, ¿por qué se tiene tanto favor con el pueblo de Gaza, con el grupo terrorista Hamás, y se tiene tanto odio y rencor a Israel? Por la mala información, por la mala prensa que tenemos. Señores, vamos a sentarnos y hablemos. Palestina libre, ¿Palestina libre de qué? ¿Pero quién ha empezado esto?
Pero si es que Gaza era patrimonio de Israel, Israel se lo ha cedido. ¿Y quién ha estado alimentando todos estos años a Gaza? Pregúntate, ¿de qué vivían todos esos cientos de miles de personas de Gaza? ¿De qué vivían? Pues la gran mayoría salían todos los días a la frontera y trabajaban en Israel. Casi todos vivían de Israel. Israel les enviaba ayuda, les enviaba dinero, les solventaba absolutamente todo. Y lo que han hecho es morder la mano que les ha dado de comer. Entonces, bueno, yo sé que cuando una persona está cerrada por completo, por más que le desgloses, por más que le detalles, por más que le expliques, por más que le razones, no van a entender. Perdón por la comparación, que es pésima y no debería ni sacarla, pero para que podamos llegar a entender esto, es como hacerle entender a un fanático del Madrid que el Barça es mejor. O viceversa, es como hacerle entender a un fanático del Barça que el Madrid es mejor. Es imposible. Cuando uno es cegado, es cegado. Y da igual que aquí juegue Messi, que siempre el del Madrid va a ser mejor. Entonces, cuando uno ya está con una idea preestablecida, por más que tú le expliques, por más que tú le hables del 7 de octubre, por más que tú le razones, le tires de historia y todo, no van a entender. Lo que yo sí le pido a la gente es que entienda cuál ha sido el motivo de todo esto. Y que se informe. Que se informe. Y que no se alinee con la opinión pública. Porque lo que están haciendo los telediarios, las cadenas, llámese las privadas, llámese las públicas, todos los periodistas, todos los famosetes de turno. Hoy veía a una actriz que hace que no la ves en la tele hace 10 años y ahora ha salido porque ha dicho que dejen de el genocidio. Miren, es que no tienen ni pies ni cabeza. No tienen ni pies ni cabeza lo que dicen, de verdad. Infórmense bien. Yo no estoy defendiendo lo que es indefendible, ¿verdad? Lo que está mal, está mal. Y la muerte de un niño, la muerte de un anciano, la muerte de cualquier civil y la muerte de cualquier soldado duele en el campamento en el que se esté. A mí me quebranta ver imágenes de un soldado israelí muerto y me quebranta ver el corazón, ver la muerte de una persona, de un gazatí muerto. Porque es la muerte. Entonces, seamos sensatos ante esto y tengamos opinión propia. No seamos loros. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Que hay que apoyar a Gaza y odiar a Israel, porque esa es otra. Aquí parece que amar a uno es odiar a otro. Pero el Señor no nos dijo amaos los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Es igual que a nosotros. Yo apoyo a Israel. Yo amo a Israel. Yo oro por Israel. Primero porque es lo que Dios me dice. Pero mi amor hacia Israel no significa que yo odie a los palestinos o a los gazatís, a los árabes, a los musulmanes, ni muchísimo menos. Y si estuviera haciendo eso, creo que estoy cometiendo un serio y gravísimo pecado, que es el del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Entonces tengamos mucho cuidado y sobre todo tengamos opinión propia de lo que está sucediendo tanto en Israel como en Gaza, como en todos estos conflictos. Bueno, ahora sí que sí, vamos con algunas preguntas que tenemos en el programa. Pastor, ¿cómo nos ayuda la Biblia a manejar emociones como la ira, la envidia o el propio orgullo? Bueno, la Biblia, si uno se rige por la Biblia, por lo que la Biblia dice, no es que nos ayude a manejar este tipo de emociones, sino que la Biblia nos da las directrices exactas a cómo poder trabajar con ellas, a cómo poder sobrellevarlas y sobre todo a cómo poder vencerlas. Por ejemplo, me hablas de la ira. Pues la Biblia nos dice cómo vencer la ira, cómo sobrellevarla, que es no dejándola habitar dentro de nosotros. La ira en sí no es un pecado. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Tú en un momento dado, ¿cómo decirlo? Te puedes enfadar. Antes de esta entrevista, pues tú tuviste un pequeño enfado, que no viene al caso ni nada, con otra persona, ¿verdad? Y eso es pecado, ¿no? Y por un momento te pusiste rojo, pero ya está. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. ¿Te puedes airar? Bueno, te puedes, no, es que nos airamos y a veces más de la cuenta. Pero lo que no podemos hacer es permitir a esa ira, a ese sentimiento, que nos gobierne a tal grado que pequemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y continúa ese versículo muy interesante, ni deis lugar al diablo. Cuando tú permites que el enojo y que la ira permanezca en tu corazón, le estás dando lugar al diablo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la ira? Deshazte de ella cuanto antes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama enfadado. Trata ese asunto. Intenta resolverlo cuanto antes. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Arregla ese asunto hoy mismo. Si no puede ser con la persona, porque no hay posibilidad de un diálogo, de un acuerdo, por lo menos trata ese asunto con Dios. Cuida tu corazón sobre todas las cosas. Guárdalo sobre todas las cosas. No te aires, no te vayas a la cama, porque cuando tú dejas que la ira forme parte de ti, eso es como
Eso es una raíz de amargura que se te va a crear ahí, un resentimiento. Acostarte con ira es de lo peor que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es desecharla cuanto antes. Nos enfadamos, nos airamos, nos mosqueamos, ya está, pero drena esa ira. Por ponerte un ejemplo, quizás no sea el más correcto, pero creo que la ira es como el cemento. Como esa concretera, ¿cómo se le llama? Una concretera, ¿verdad? Sí, ahora no me acuerdo. El bombo ese que da, el bombo de la mezcla, ¿no? En Tenerife la llamamos concretera. Que concreta las cosas, ¿no? Exactamente. Esa concretera, cuando el cemento está reciente, cuando se acaba de hacer, tú le pasas una manguera y lo quitas. Pero si lo dejas ahí toda la noche, para quitarlo al día siguiente, David, te lo vas a ver y te lo vas a desear. Como no vas a un escoplo. Exactamente. Y habrá partes que ya no lo puedas sacar. Así es la ira. O te deshaces de ella sobre la marcha antes de irte a la cama, o como la dejes para el día siguiente, ya se te van a quedar unos resquicios por ahí que eso va a brotar en raíces de amargura y te va a contaminar a ti y va a contaminar a otros. ¿Qué dice la Biblia sobre la ira? Deshazte de ella cuanto antes. Puedes airarte, mas no peques, dejándola contigo tiempo. ¿Qué dice, por ejemplo, de la envidia? Bueno, nosotros podemos manejar la envidia pues entendiendo que somos únicos, no comparándonos con nadie. Cuando yo entiendo que soy único para Dios, entonces no puedo tenerle envidia a nadie. Y veo a una persona que ha sido bendecida y prosperada y que ha sido todo, y qué bueno por esa persona, pero es que yo no soy esa persona. Y Dios también puede hacer algo bonito en mí. Entonces la envidia se vence no comparándote con nadie. ¿Te has dado cuenta que desgraciadamente nos identificamos más con el dolor de la gente que con la bendición de la gente? Cierto es. Por ejemplo, qué sé yo, el otro día que iba por la calle se cayó una ancianita, mi madre, todos los que íbamos en el grupo, ¡ay, mira la viejita! Y ese dolor de la persona hizo, bueno, no solo a los que venían conmigo, a todos los que estaban alrededor, ayudar a la viejita. Ahora, cuando una persona no es que sufra, sino que está siendo bendecida, mira tu país ese. Mira, tú se estará robando algo. ¿Verdad? Nos cuesta como empatizar con la persona que está. Alegrarnos por el bien. Es que somos envidiosos. Sí. Somos envidiosos. Entonces, entendamos de que no tenemos que tener envidia. Si Dios te ha hecho único, si Dios te ama, si eres un hijo bendecido y amado por Dios, ¿de qué o de quién vamos a tener envidia? Pero yo creo que eso pasa, pastor, porque la gente se aburre con su propia vida. Porque si cada uno viviésemos nuestra propia vida y no estuviésemos pendientes de la vida de los demás, sí. Oye, otro gallo nos cantaría, porque como digo yo, bastante tengo yo con mi casa, con mi trabajo, con mis hijos, con mis cosas, como para ocuparme de la vida, cómo le va a ir al otro, ¿no? Tal cual lo dice la Biblia con otras palabras. Acabas de citar algunos versículos bíblicos, así has hecho un mejunje de versículos bíblicos, pero la Biblia habla de que el que no trabaja en nada vive en desorden, entremetiéndose en lo ajeno. Así dice literalmente la Biblia. Aquel que tiene tiempo libre, que no hace nada, es una vida de desorden porque se está entremetiendo en la vida de los demás. Mira, ¿y qué hace aquel? ¿Viste aquel? Aquel está con aquel y ahora. ¿Y viste? Y te juntaste con no sé cuál. Y eso, el chismerío puro, y eso surge la envidia. También la envidia surge porque la gente quiere el beneficio sin el sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente te ve aquí y dice, mira, David, y tiene su emisora, tiene su trabajo y tiene su esto. Ha pasado, ¿eh? Y tiene no sé cuánto. Y los que no son de aquí de Fuerteventura no tienen ni idea de lo que voy a decir, pero tú vayas a donde vayas, David está ahí con su cámara y grabando. Y ahí está la romería, no sé qué, David está ahí. Está la Semana Santa, David está ahí. Está el partido de fútbol, David está ahí. Pero luego te ven aquí con tu camisita. Mira tu país. Qué bien vive. Qué bien vive. Qué bien vivo. Pero tú sabes el precio que yo he pagado por estar aquí. ¿Tú sabes el precio que yo pago? ¿Tú sabes las horas que mientras tú estás durmiendo, estás por ahí tomando cafecitos? ¿Tú sabes dónde estoy yo? ¿Tú sabes los desvelos que yo he tenido para levantar esto? Entonces la gente al final quiere el beneficio sin el sacrificio, sin el precio a pagar. Y eso genera envidia. Es más fácil envidiarte que trabajar todo lo que tú has trabajado para tener lo mismo que tú. Sí, claro. Entonces, como no estoy dispuesto a todo ese esfuerzo, pues te envidio, y encima la envidia después te lleva a criticar. Es que tú lo que tienes es porque no sé cuánto, es porque no sé qué, vete tú a saber, y historias y cosas. Entonces, la envidia, no te compares con nadie. Eso lo hablábamos el otro día en Petit Comité, en la familia, ¿no? Es decir, cónchale, ¿cómo es como dice, si la envidia fuera tiñosa, bien de ti. ¿Eh? Exactamente. Qué pena, ¿eh? Qué pena, en vez de alegrarnos con la bendición de... Sí. Y yo creo que cuando tú te alegras por alguien, por el bien de ese alguien, ese del que te estás alegrando te va a querer bendecir también. Si yo, por ejemplo, porque no tengo ese llamado, ni ese anhelo, ni ese conocimiento de, por ejemplo, de tener una emisora de radio, no tengo, primero que no tengo el tiempo tampoco, pero no tengo ese conocimiento, ni Dios me ha puesto eso en mi corazón. Pero imagínate por un momento que yo quisiera. Tengo dos alternativas.
envidiarte o imitarte. Si yo te envidio, tú vas a poner una barrera conmigo. Pero si yo digo, oye David, tío, qué bien lo haces, ¿por qué no me enseñas? Porque, o sea, ese yo alegrarme por tu bien, yo alegrarme por tu avance, yo alegrarme por tu progreso, estoy convencido que eso va a hacer en ti que tú me quieras ayudar, o por lo menos bendecir, me quieres hacer parte de tu bendición. Pero es que es así, cuando uno es bendecido, quiere bendecir a los demás. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Pero como los demás envidian la bendición, pues esa bendición se para. Si tú te alegrases más por la bendición de otros, esa bendición que tiene otros, probablemente algo te salpicaría a ti también. Amén. Bueno, pastor, otra de las preguntas, ¿de qué manera la Biblia nos guía a tomar buenas decisiones éticas en la vida diaria? Bueno, la Biblia nos enseña que es como una lámpara que nos alumbra en medio de la oscuridad. Es una lámpara que guía nuestro camino y que nos ayuda en cada decisión que tenemos que tomar. La Biblia da los mejores consejos que se pueden dar. Cuando uno lee la Biblia, mira, ya te voy a hablar claro, independientemente de tus creencias, si leyeses la Biblia, no te va a quedar otra que decir, oye, pero es que te da unos consejos brutales, unos consejos bestiales, tiene unos principios, tiene unos valores, la Biblia, increíble. Había un chico, te estoy hablando hace como 15 años, que venía con nosotros a la iglesia, y el tipo una vida de desorden total, y yo decía, pero ¿por qué sigue viniendo a la iglesia? Si él me reconoce que no cree en Dios, y él me lo decía, pastor, conmigo no cuente, yo no voy a servir ni a la iglesia ni en el Señor. Y entonces cuando pasaron 2 o 3 meses, yo le dije, ¿y entonces para qué estás viniendo? O sea, yo no te voy a negar la entrada a la iglesia, ven cuando quieras, pero es que tú estás siendo honesto conmigo y me estás diciendo que ni crees en Dios, ni tienes intención de creer ni de cambiar. Entonces, ¿para qué vienes? Le dije. Me dice, no, porque es que lo que tú predicas son unos consejos bestiales, me decía él. Lo que la Biblia dice da unos consejos tremendos. Ahora, en ese Dios que tú predicas no creo, me dice. Pero lo que dices es impresionante. La Biblia nos da unos consejos, el amor, el perdón, el bendecir a los demás, el ayudar a los demás, el honrar a padre y a madre. Todo este tipo de consejos nos guían a tomar buenas decisiones. Entonces, hay que entender que la Biblia siempre lo que quiere es el bien para nosotros. Nos habla del perdón, del amor, de ser misericordiosos. Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice algo muy interesante, porque dice que cuanto más nosotros leemos la Biblia, cuanto más maduramos en Dios, nuestro sentido del bien y del mal se va ejercitando. A medida que tú te vas empapando de la palabra de Dios, la vas conociendo, la vas interiorizando, hay algo dentro de ti que es el sentido del bien y del mal, que lo vas a ejercitar, lo vas a hacer madurar, lo vas a hacer crecer. Y entonces te vas a poder alinear mejor con lo bueno y a desechar de una manera más rápida y más sencilla de lo que es malo. Cuanto más leemos la Biblia, más fácil nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Dios le dijo a Josué, si haces todo lo que este libro dice, todo te irá bien. Amén. Si este libro no se aparta de tu boca, constantemente lo lees, constantemente hablas de él y lo tienes todos los días en tu boca y lo lees todos los días por la mañana, por la noche, todo lo que hagas prosperará, todo lo que hagas te saldrá bien, le dijo Dios a Josué. Entonces cuando uno lee la Biblia, pues al final te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Amén. Bueno, otra de las preguntas que tenemos por aquí, pastor, que hoy sí tenemos preguntas para poder hacer, es ¿cómo puede la oración junto con la Biblia ayudarnos a ser más conscientes en nuestras acciones? Bueno, pues mira, la Biblia se presenta a sí misma como viva y eficaz. Así dice la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno lee la Biblia o escucha una predicación de la Biblia, no está escuchando una historia muerta, algo que sucedió nosotros hablamos como de Jesús, no hace 2000 años. Sí, pero Jesús está vivo. La Biblia está viva. Alguien dijo en el pasado que la Biblia es el único libro que cuando lo lees su autor siempre está presente, que es el Espíritu Santo. La Biblia está viva, es eficaz. Y entra y discierne lo que estás pensando y conoce las intenciones que tú tienes de tu corazón. Por eso todos aquellos que somos asiduos a ir a la iglesia, todos aquellos que vamos a los cultos, siempre suele pasar algo. Y esto le suele pasar sobre todo a las personas nuevas cuando van, que dicen, oye, ese pastor está hablando de mí.
Y empiezas a pensar mal de la persona que te invitó a la iglesia, del que te llevó. Oye, tú le has dicho algo a este hombre, porque este hombre lo que está diciendo es para mí. No, es que la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, te está hablando. El Dios de la palabra, el verbo hecho carne, que es Jesús, te está hablando a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando María se queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, claro, nosotros no lo creemos ahora, pero Betty convence a José de que fue el Espíritu Santo y no fue una infidelidad. O sea, nosotros pongámonos en la piel de José. Y dice la Biblia, y José, como era justo, era un buen tipo, era un buen hombre José. José, como era justo y no quería infamar a María, la quiso dejar secretamente. Dice así literalmente la Biblia. ¿Qué significa eso? Si en aquel entonces este rumor sale por ahí, nadie se lo iba a creer, evidentemente, y entonces María iba a quedar como una adúltera, como una persona que ha tenido una relación fuera de su pareja, y la iban a apedrear, la iban a matar. En aquel tiempo era así. Entonces José, como era justo, dice, no, aunque María me ha hecho mal, me ha sido infiel, la voy a dejar secretamente, voy a desaparecer para que la gente piense, mira el sinvergüenza de José, se acostó con la novia, la dejó embarazada y la dejó y se fue. Esas eran las buenas intenciones de José. José no la quería dejar tirada, quería cargar él con la culpa. Y pensando él en esto, dice la Biblia, el Señor se le aparece en un sueño. Le dijo, José, no temas en recibir al niño que viene dentro de María, porque del Espíritu Santo es. El propio Señor se lo dice. Él conocía las intenciones del corazón. Dios conoce nuestras intenciones, lo que estás pensando. No lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Dios no mira lo que mira el hombre, que es la apariencia. Dios conoce los corazones, pesa los corazones, dice la Biblia. Entonces, cuando uno lee la Biblia te habla, pero a tus entrañas, David. Él penetra hasta lo más profundo, rompe coyunturas, huesos, tuétanos, entra a lo más profundo y tú dices, ¿cómo es posible que esto me esté hablando a mí la palabra de Dios? Porque es así, porque la Biblia es viva, es eficaz y también es inspirada por Dios. La Biblia es el soplo de Dios, es la inspiración de Dice y es útil, dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios nos ayuda a tomar esas buenas decisiones, nos ayuda a que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque ella nos conoce aún más que nosotros mismos. Amén. Y nos queda una, pastor, nos quedan varias, pero nos queda una para cerrar el programa de hoy. Bien. ¿Qué consejo darías a alguien que quiera aplicar los valores bíblicos para ser una mejor persona y no sabe por dónde empezar? Es que a veces queremos aprender a multiplicar sin saber sumar, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué consejo le daría? El que Dios nos ha dado. Que empieza por amar. Eso es, ¿no? ¿Y qué versículo? Amar. Eso es lo que hay que hacer. Si el cristianismo lo pudiésemos resumir en una sola palabra, sería amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha preparado, ha elaborado todo este plan de salvación, de redención. El primer mandamiento habla del amor. Es un mandamiento amar. Amarás a Dios, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, ámalo. Y el segundo mandamiento es semejante a este también, amarás a tu prójimo. Todo se basa en amor. ¿Qué consejo le puedo dar a alguien que va a empezar? Ama. Ama a los que te hacen daño, ama a los que te aborrecen, ama a los que te ultrajan, ama a los que te aman, ama a los que te odian, ama a los que hablen bien de ti, ama a los que te maldicen, ama a todo el mundo. No dejes que el odio entre en ti. Ese es el consejo más básico, pero más importante que se le puede dar a una persona. Y el otro consejo es apasionate por la palabra de Dios. No se puede sobrevivir en Cristo sin leer diariamente su palabra. Ama y lee su palabra. Amén. A la semana que viene, pastor, vamos a empezar a añadirle, porque el otro día me hablaron de los apócrifos. Sí. Y no sé si sabes que... Bueno, tienes que saber lo que es. ¿Cómo no vas a saber lo que es? Los libros que algunos consideran que son bíblicos, pero no son inspirados por Dios. Exactamente. Que dicen cosas interesantes. Dicen cosas muy interesantes. Como hay libros de historia que son súper interesantes, súper necesarios leer y conocer, pero no son inspirados por Dios. Entonces una cosa es entender lo que es la historia, lo que es algo interesante, lo que es algo bueno, pero no confundir con lo que es inspirado por Dios. La palabra de Dios está viva, es eficaz y cuando hace algo... pues cuando es enviada hace maravillas, pero la historia no. Tú te puedes leer, por ejemplo, los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Eso es un libro apócrifo, por ejemplo. Dice cosas muy interesantes, cosas que te hablan de este grupo de personas, de los Macabeos, porque te va a ayudar incluso a entender mejor alguna cultura bíblica, pero no es inspirado por Dios. Dios no inspiró eso.
Alguien lo escribió con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, pero no es inspirado por Dios. De hecho, apócrifo, si no recuerdo mal, significa oscuro. Son libros oscuros, muy interesantes, pero no tienen la luz bíblica. Están escritos por hombres que lo que veían era lo que anotaban, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Macabeos. Bueno, para la próxima semana, tampoco vamos aquí, pero Macabeos, para ir adelantando un poco, para espolear un poco la semana que viene. Dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, da un detalle, no lo podemos tomar al pie de la letra porque, vuelvo y repito, no es inspirado por Dios. Pero, por ejemplo, si yo te preguntase, ¿dónde está el arca de la alianza? Ese arca que fue robada, ¿verdad? Del templo, ese arca donde moraba la presencia de Dios, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón. ¿Dónde está ese arca? Fue robada. ¿Dónde está? Macabeos dice dónde está. Pero claro, es una teoría. Y dice cosas muy interesantes, y vuelvo y repito, te ayuda a conocer mucha cultura bíblica, mucha historia bíblica, pero luego, por ejemplo, te habla de que puedes orar a los muertos. Entonces tú dices, no. Entonces por eso esto es apócrifo, esto es oscuro, esto no liga con el mensaje bíblico, ¿verdad? De que cuando uno muere ya deja de existir. Deja de existir aquí en la tierra, me refiero. Pasa al otro nivel, que es la eternidad. Son oscuros, son libros apócrifos. Interesantes, sí, pero no los podemos tomar por bíblicos. Pastor, muchas gracias, de verdad. Dios me lo bendiga. Gracias a ti, David, por ser un valiente y permitir aquí que se comparta la palabra de Dios en tu emisoria. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. Hacemos un altito en el camino pequeñito, 5 minutos, y enseguida regresamos con el rebumbio, la información deportiva de esta casa, Sur FM. No te vayas hasta ahora.